preparándonos para reinar está dedicado a las personas que quieren llevar su fe a otro nivel, que quieren pasar de la teoría a la práctica, que quieren vivir la palabra que escuchan y no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Así que vuelva hacia al lado y díganle: la gente que estudia preparándonos para reinar es alguien que quiere pasar de la teoría a la práctica. Es para personas que quieren hacer realidad la palabra. Amén. Si usted tiene esos requisitos, seguro encaja, seguro se deleita en la palabra. Pero si esa no es su intención, usted va a decir: ay, no, qué feo, qué aburrido. Porque cuando hablamos de carácter, hablamos de usar el martillo para que golpee, y a la gente a veces eso no le gusta porque somos muy delicados y preferimos alguna enseñanza light, pero eso aquí no existe. Aquí todas nuestras enseñanzas van en el espíritu de la profecía para ayudarle a madurar. Amén. Bien, estábamos terminando de ver el principio de la fidelidad. ¿Lo recuerdan? Ya hablamos de lo que fue la obediencia. Hablamos luego de lo que fue fidelidad en la vida de David y cómo David fue encontrado en Belén siendo fiel. ¿Recuerdan que les dije que a través de la caminata de David desde Belén hacia el reinado íbamos a aprender algunas lecciones? Hemos aprendido la lección de la obediencia para reinar, la lección de la fidelidad, que hoy la concluimos, pero también en Adulam y en Hebrón y en Sión, que fueron otros lugares estratégicos donde Yahweh llevó a David para enseñarle lecciones de vida que lo prepararían para ser el rey que él fue sobre todo Israel. Amén. Y estábamos hablando dentro de lo que es la fidelidad. Estuvimos hablando de 3 principios de reino que es necesario que los que nos preparamos para reinar seamos hallados aprobados en cada uno de ellos. Amén. Usted tiene que meterse eso en la cabeza, que de verdad se está preparando para reinar y que hay una serie de principios del reino que debemos conocer para poder poner en práctica y que se vuelvan una máxima en nuestra vida, de tal manera que ella se rija, se controle, se gobierna y se dirige en la obediencia de esos principios. Amén. Hablamos en Lucas 16:10, cuando la palabra dice: el que es fiel en las cosas pequeñas será igualmente fiel en las grandes. Entonces miramos que este sencillo aparentemente principio, y que no necesita mucha explicación, verán que a la hora de querer llevarlo a la práctica se nos vuelve dificultoso, porque nosotros tendemos a menospreciar lo pequeño, tendemos a menospreciar los pequeños mandados, las pequeñas tareas, tendemos a menospreciar aquello que al ojo humano pues no tiene mucha gloria. No van a ver cámaras de televisión, no se van a escuchar aplausos, pero la palabra nos alerta a todos los que quieren reinar: ojo, pónganle cuidado a las cosas pequeñas, pónganle cuidado a las tareas pequeñas, pónganle cuidado a esas cosas que se descuidan por considerarlas pequeñas, pero que la sabiduría divina nos enseña que esas cosas pequeñas pueden convertirse en piedras de tropiezo y convertirse en grandes obstáculos en nuestra carrera hacia el reinado. Y seguimos reiterando la enseñanza de Cantares cuando ella dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder los viñedos. O Eclesiastés 10, cuando hablamos de que una pequeña mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Así será una pequeña locura al que es contado por sabio. ¿Cuántas personas no han destruido empresas, relaciones emocionales, sus ministerios por un pequeño desliz, por una pequeña tontería, por una cosa que se dejó al descuido, que se dejó
sin gobierno, que se dejó sin verla de manera correcta bajo el lente de la palabra. Entonces Él nos anima a que seamos fieles en las cosas pequeñas, porque el que es fiel en lo pequeño, entonces será igualmente fiel en las cosas grandes. Si a usted como hijo le dan una mesada de 500 lempiras, de 800 lempiras, y usted la dan para, qué sé yo, una semana, 15 días, no sé qué acuerdo llegue con su papá, y usted supongamos que se la dan a la semana, y usted el primer día de la semana le dice: mamá, ya no tengo, papá, ya no tengo. ¿Y qué hizo con eso? Es que desayuné, almorcé, cené, invité al compañero y le di por allá y todavía quedé debiendo en la cafetería. Tengo que pagar mañana, ¿ve? Si no eres fiel con los 500 lempiras que te dan y los haces rendir y buscas la manera de que eso te rinda, entonces esos 500 lempiras no creas que se te van a convertir en 1000. Esos 500 lempiras pueda que se te conviertan en 100 lempiras o se te conviertan en 20 lempiras. ¿Me doy a entender? Entonces el papá va a decir: no, usted no tiene habilidad para administrar los 500 lempiras a la semana, entonces vaya y se compra una baleada y un fresco, que no sé, tal vez gaste 50 lempiras. Entonces va a estar limitado en estrechez. ¿Por qué? Porque no fue fiel en las cosas pequeñas, entonces no se le puede poner en cosas grandes. Una tarea, por pequeña que sea, en la empresa, en la universidad, en el colegio, en la casa, no debe ser vista como menos. ¿Sabe por qué? Porque la ejecución de esa pequeña tarea va a incluir en nuestro carácter un perfil de verdad que nos va a preparar para reinar. Como se los decía muchas veces yo, a veces la gente dice: ay, mi mamá o los hijos, ¿verdad?, que está ahí esmerada en que la cama se arregle como tiene que ser. ¿Me doy a entender? Y dicen: ay, no, dice, sí, solo yo duermo ahí. Hay jóvenes que dicen: yo dejo un molote, cierro la puerta y ¿quién va a entrar ahí? Y es cosa mía si yo quiero llegar y dormirme en la cama desarreglada. No se trata de eso. El punto no es en sí la cama, sino lo que se está produciendo en la persona. La irresponsabilidad, la falta de gobierno en su tiempo, de no levantarse un poco más temprano, de no organizar sus faenas antes de irse a la universidad, al trabajo, y queda aquella cama como pleito de perro, ¿verdad? O entonces algunos hijos, solo para engañarlo a uno, frum, ¿verdad?, estiran la sábana que la cubre todo, pero uno entra y dice: ahí eso no está arreglado. Ay, mi mamá tan exigente, tan perfeccionista. Yahweh no lo permita. Te casas un día y te toca ir a vivir a la casa de tu suegra. Créeme que esos pequeños detalles pueden amargarte tu luna de miel con tu pareja. Cuando aquella doña empiece a decir: si esta muchacha ni arreglar una pinche cama puede, ni siquiera sabe arreglar una almohada, le queda más corto de un lado la sábana que del otro, ni siquiera arregló el cubrecolchón, ni siquiera sabe qué es el cubrecolchón. Y de esa pequeñez se va a agarrar la suegra para alarmarse de en qué terribles manos ha caído su hijo, que no sabe ni siquiera arreglar la cama en la que duerme. Y no se diga cosas mayores, pero cuando uno ya lo pasó en casa, ¿verdad?, y ya sabe lavar, sabe planchar, sabe usar la lavadora, sabe cocinar, entonces no hay nada que le vaya a traer problema. Eso le asegura que va a tener un matrimonio donde, si te tocara, que no es nuestra idea y no lo predicamos, te tocara vivir con la suegra, entonces esas pequeñas tareas que descuidaste en tu casa se van a magnificar cuando estés en la casa ajena. ¿Me voy a entender? Porque en la casa, mamá y papá contratan colaboradora. Así que la colaboradora levanta los platos y los vasos sucios. Y de ahí las niñas y los niños se van tranquilos a sus actividades. Pero eso que no aprendiste en tu casa, a levantar tu propio plato o a lavar tu propio plato, en casa ajena va a ser bien notorio. ¿Comprende? Dice que a veces nosotros vamos a alguna casa X, hacemos alguna reunión, todos hemos colaborado y todos estamos ahí trabajando. Pero usted ve al final de la reunión, los que dicen: indio comido, puesto al camino.
aquí ya comí, aquí ya no hay más nada que hacer. Y una vez que han comido, lo primero que hacen es buscar el jalón y con quién voy y vámonos porque ya es tarde. Pero usted va a encontrar otro tipo de personas que le va a ir a decir a la dueña de la casa: ¿en qué te ayudo? Dame una bolsa para recoger los platos sucios, te ayudo a lavar la loza, o sea, me pongo a tu disposición. Y usted va a ver que esa gente siempre es la menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente descuidó esos pequeños detalles en su casa, y cuando uno sale de casa, esos pequeños detalles se convierten en grandes tropiezos, en grandes obstáculos. Cuando uno es jefe de recursos humanos, uno empieza a fijarse en esos detalles de la persona, desde cómo deja su escritorio, desde si lo limpia o no lo limpia, desde si tiene ordenado su lapicero, sus clives, y uno va observando, va viendo disciplina, diligencia, nitidez, pulcritud. Y cuando vengan las recomendaciones, uno va a valorar siempre a la persona que cuida los detalles pequeños, porque esa persona está bien perfilada, no solo según la palabra, sino también el sistema del mundo en el que nosotros vivimos. Amén. Vuelva al que tiene al lado y dígale: tenga cuidado de las cosas pequeñas. Si no las administra bien, nunca va a ser puesto en lo grande. El que es fiel en las cosas pequeñas será igualmente fiel en las grandes. Y el que lo es muy en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. O sea que lo que el reino mira no es el tamaño, sino la fidelidad o justicia, o la infidelidad y la injusticia que nosotros desarrollamos. Entonces, como un segundo principio está Lucas 16:11, que dice la palabra: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este es el segundo principio que aprendemos, que si eres fiel en el manejo del dinero, se te darán entonces las riquezas espirituales. Entonces, nosotros miramos que el mundo se refiere a las riquezas injustas, que la palabra se refiere a las riquezas injustas cuando se refiere a la riqueza del mundo, pero habla de las riquezas verdaderas cuando se refiere a las riquezas espirituales. Entonces, como traduciéndolo es, si en las riquezas del mundo, en las riquezas injustas, tú no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién te dará entonces las riquezas espirituales? Les voy a leer ese verso de la versión Dios habla hoy, que dice así: de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar este segundo principio del reino? Que si nosotros no sabemos administrar el dinero, si nosotros no sabemos administrar los recursos y los bienes materiales, naturales y humanos, entonces quedamos descalificados para que Yahweh nos dé mayores niveles de revelación. Yo soy un amante de orar Efesios 1:17, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Orando porque se nos diese espíritu de revelación y de sabiduría, que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento y nosotros llegáramos a comprender las verdades y las riquezas divinas. Yo lo hablo, pero no se trata solo de orar, se trata de que la palabra no está desvinculada una de la otra, porque es un solo espíritu. Y hay esta palabra que dice que si yo no soy fiel con las riquezas de este mundo, con las riquezas injustas, entonces ¿quién me va a dar las riquezas espirituales? ¿Cómo voy a esperar que un espíritu de revelación y de sabiduría venga a mi vida si yo no soy capaz de manejar los 500 lempiras, los 8,000 lempiras que yo recibo? Si yo no manejo esto, ¿cómo voy a esperar tener revelación sobre riquezas espirituales que conllevan mayores valores, mayores responsabilidades, y el mal o buen uso de ello va a tener verdaderas repercusiones difíciles? La buena mayordomía no se trata solo de dinero. La buena mayordomía es el indicio a que eres o puedes ser promocionado a tener espíritu de revelación y de sabiduría
sabiduría, pudiste administrar lo natural, lo humano, entonces eres confiable para que Yahweh te revele verdades mayores de su reino, porque tú ya desarrollaste en tu interior y en tu alma la buena administración, y tú no vas a hacer uso de la riqueza espiritual de manera inadecuada, porque ya aprendiste a no hacer uso inadecuado de las riquezas humanas y de las riquezas injustas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Si queremos prepararnos para reinar, debemos ser buenos mayordomos de aquello que manejamos aquí en la tierra. Pero si no sabemos administrar, si somos débiles, entonces en el manejo, entonces nosotros no podemos aspirar a lo demás. Y la verdad que en el reinado de Abba Yahweh debemos ser buenos mayordomos de las cosas, porque eso nos va a capacitar para que nos confíen las riquezas verdaderas, hablando de unción, hablando de poder, hablando de dones para hacer milagros, hablando de revelaciones. Esas son las riquezas del reino. Esas son las riquezas verdaderas. Pero ¿cómo me va a dar Yahweh más unción, más poder, más revelación, si yo ni siquiera puedo administrar el salario que devengo? Si no, pues soy capaz de administrar mi negocio. Yo no sé qué hacer con las utilidades. Yo soy una persona que gasto más de lo que recibo. Soy una persona que tengo la debilidad de compras compulsivas. Compro lo que no necesito. Compro 10 veces algo que ya tengo en la casa. Compro algo solo porque me gustó la forma, el color, porque me agradó la vendedora. Me doy a entender. Toda esa falta de gobierno en el manejo de nuestro dinero no solo le va a traer pobreza, sino que también lo va a inhabilitar de que le sean reveladas riquezas mayores del reino, porque Él no desperdicia. Él no le va a dar más de lo que usted puede administrar o de lo que puede gobernar. No, mira que las riquezas del cielo son delicadas y difíciles de manejar, y se necesita de alguien que se deje guiar por el Ruach HaKodesh y no por sus emociones, no por sus deseos humanos o naturales. Imagínense que hay personas que pueden cambiar el juego de sala o el juego de comedor solo porque la cuñada, la tía, la sobrina también cambiaron juego de comedor y le entró la cosquillita de la envidia o de repente de la competencia. Si aquella se compró un vestido en la tienda exclusiva X, pues yo voy a comprarme otro vestido en la tienda exclusiva Y. Entonces una persona que no tiene gobierno de sus propias pasiones no puede tener las riquezas del reino celestial, porque estas son mucho más delicadas, son mayores, mejores, pero requieren que un espíritu y un alma estén entrenados a la buena mayordomía, al uso razonable de todos los dones y de todas las cosas, pero por sobre todo a la guianza del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. Hay gente que gasta por gastar. Hay personas que andan 1000 lempiras en la bolsa y les estorban dar los 1000 lempiras. Compran de todo lo que quieren de comer en la calle cuando tienen comida en la casa. Hay personas que se andan 500 lempiras y le van a ofrecer un par de calcetines, sabiendo que tiene tal vez hasta 12.5 en la casa sin estrenar. ¿Me doy a entender? Y van y lo hacen solo porque les estorba el dinero. No tienen mayordomía, no tienen autocontrol, no tienen dominio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos al supermercado y compramos algo que ya tenemos en la casa por montones? Y entonces ahí hay que correr a regalar por lo menos para que las cosas no se pierdan. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos un inventario de las cosas que manejamos en la casa. Y a veces carecemos de algo que de repente está en la casa, pero a saber por dónde. A saber por dónde está. Entonces este segundo principio de reino nos ilumina nuestro entendimiento para que nosotros sepamos que si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién, dice, nos confiará lo verdadero? O como dice la otra versión, si con las falsas riquezas de este mundo
ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? ¿Quién les dará los dones, las habilidades, la unción, el poder, las revelaciones, todas las glorias de la sabiduría, del temor a Yahweh, del espíritu de consejo? ¿Cómo se nos van a dar esas glorias mayores y esa riqueza verdadera si con la riqueza injusta del mundo nosotros no podemos administrarla, sino que ellas nos gobiernan a nosotros y no nosotros a ellas, porque no hemos crecido en nuestra forma de pensar y en nuestra obediencia a la palabra? Yahweh nos observa a la hora de manejar el dinero, la riqueza injusta, y Él quiere ver qué lugar ocupa esa riqueza del mundo en mi corazón. Él quiere observar y ver cómo yo la distribuyo, cuáles son mis elementos de juicio, hacia qué es que se inclina mi corazón. Yo ayudo solo a los que quiero, a los de mi familia, pero yo a los extraños yo no los ayudo. ¿Ve? Yahweh va a poner en escrutinio la forma en la que tú manejas las riquezas injustas, porque eso ya le va a dar a Él una pauta y una medida de cómo tú serías si se te diera a ti las riquezas verdaderas, se te dieran a ti las riquezas de los reinos del cielo. Entonces Él va a ver en qué inviertes, en qué gastas. Él va a ver si eres generoso o eres un tacaño. Él va a ver si estás viviendo una vida de libertad en el Ruach o vives subyugado por el dominio y por la presión de Mamón, el Dios con D minúscula de las riquezas de este mundo. Mamón nos esclaviza, y cuando estamos bajo su gobierno no podemos ser fieles en administrar el dinero, esas riquezas injustas. Y la gran pregunta en tono de sentencia es: ¿quién te va a confiar lo verdadero? ¿Quién te va a confiar los dones de sanidad, de liberación? ¿Quién te va a confiar esas revelaciones de lo alto? ¿Quién te va a confiar esos dones sublimes, extraordinarios, eternos, si ni siquiera puedes manejar tu chequera, ni siquiera puedes manejar un balance apropiado de tu finanza? Al final del mes estás debiendo media quincena, al final de mes llegaste y entre vales y préstamos lo que vienes a recibir son 50 o 100 lempiras. Eso está siendo evidencia de que hay una mala mayordomía en las riquezas del mundo, en las riquezas injustas. Eso te inhabilita de reinar en vida con Yahshua, porque Él no podrá darte las riquezas mayores de su reino porque no calificas. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Y aquí es donde a la gente no le gusta que se le hable de administración, de mayordomía, del juicio, del manejo juicioso de nuestro dinero, porque a la gente le gusta vivir en un zafarrancho tremendo. A la gente no le gusta que uno le diga: no, eso no lo podemos comprar hoy, pero lo vamos a comprar en la próxima quincena. No, eso no lo podemos consumir en este mes, pero el próximo mes lo vamos a hacer. No, la gente no quiere limitarse. La gente no quiere administrarse. La gente quiere un vestido para hoy o para mañana, porque la reunión es mañana y yo necesito ese vestido y yo lo quiero hoy. Y hacen el berrinche, el capricho, la revuelta. Hacen todo un show y un espectáculo como niños berrinchudos para obtenerlo. Entonces, ¿qué es más de traerte un problema económico a tus finanzas? En el ámbito espiritual te está inhabilitando para que puedas recibir las riquezas verdaderas. Amén. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, si Mamón está de continuo gobernando nuestras vidas, pues entonces nosotros no vamos a poder tener algo más. Y usted vea que las cosas en la palabra han quedado escritas para nuestra enseñanza, nuestra meditación y nuestra reflexión. No quiere decir que las personas en la escritura han sido perfectas para tener dones. No, vemos hombres y mujeres con debilidades, pero el hecho de que ellos hayan cometido un error no nos autoriza a nosotros para movernos en ellas, sino más bien a lograr la bendición máxima del reino. Ustedes recuerdan a los discípulos cuando iban a pasar por Samaria. Ellos
Yahweh había liberado poder sobre ellos, sobre las cosas naturales. Y cuando los samaritanos les prohíben el paso y no los reciben como ellos querían, ellos de inmediato se van a Yahshua y dicen: estos samaritanos no nos han querido recibir, así que mándanos y oraremos como Elías oró, para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ellos. ¿Ve? Entonces Yahshua los tiene que reprender y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder el mundo, yo he venido a darles vida y darles vida en abundancia. Yo he venido a darles una oportunidad. ¿Qué le quiero decir? Que cuando las riquezas, las verdaderas riquezas, son dadas a personas que no han tenido una buena mayordomía sobre su propia vida, lo que se puede generar es un caos, lo que se puede generar es un desastre, lo que se puede generar es de verdad una cosa terrible de mortandad. Cuando miramos a Elías, ustedes saben que él era calvo, y después de que había orado por los holocaustos y que Yahweh descendió con fuego y todo lo demás que ustedes conocen en la palabra, unos muchachos salieron a reírse de él y decían: calvo, calvo, calvo. Y entonces él los maldijo, y cuando los maldijo, unos osos salieron en medio de la selva y los devoraron. Lo que le quiero decir es que las riquezas del reino son delicadas. El poder del reino no es para cualquiera. Tiene que haber un espíritu gobernado, un espíritu nuestro gobernado por el Ruach de Yahweh, y tiene que haber un alma y una mente entrenada a los principios del reino, totalmente dócil y sujeta a la guianza de la palabra, porque en la carne, ¿quién no le dan ganas de desquitarse de alguien que te dijo una grosería, algo de venganza, algo de revancha? Pero usted ve a Yahshua, que cuando lo están golpeando y lo están escupiendo y le están arrancando su barba, él no dice: ay, voy a mandar a los ángeles a que en un soplo deshagan a Pilatos y a todo Roma y a todo el mundo. No, porque él era un hombre que había venido a dar salvación, y él estaba sujeto a los principios del reino, dominado por los principios del reino. Él era un hombre de buena administración y de buena mayordomía. Así que aunque en la carne hubiéramos sentido ganas de ojo por ojo y diente por diente, o agarrar a aquel soldado que le daba duro con aquella caña en la cabeza, haberlo agarrado y haberlo, como vemos en la televisión con esos superhéroes, ¿verdad? Que solo los empujan y van a dar a saber cuántos metros más allá. Pero usted ve que Yahshua no lo hizo, ¿verdad? Usted ve que Yahshua no lo hizo. ¿Por qué? Porque Yahshua era un hombre entrenado, era un hombre discipulado, era un hombre disciplinado a la cultura del reino. Él estaba totalmente poseído por el espíritu de Abba Yahweh, y su carne no entraba en esos movimientos. Entonces nosotros debemos entender que el que no es fiel en las falsas riquezas de este mundo y no es honrado con ellas, ¿quién le va a confiar las verdaderas riquezas? Así que este no es solo un tema de economía o finanzas, es un tema que te califica o te descalifica de prepararte para reinar con Yahshua. ¿Cuántos de verdad quieren reinar con él? ¿Cuántos de verdad quieren reinar con él? Y si quieren reinar con él, tienen que aprender a ser fieles con las riquezas injustas de este mundo, para que se les puedan dar las verdaderas riquezas del reino de Elohim. Manejar ese dinerito es solo un entrenamiento para cuando te den lo verdadero. Imagínese esa gente que tiene una bendición y solo piensa en su familia, solo piensa en lo más cercano. Quiere decir que si tuviera un don, lo usaría solamente con lo cercano, pero no se movería a otro lugar a darlo a otras personas, porque no está entrenado para eso, y eso sería una fatalidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de los niños reyes? Eso es lo que miramos en la mayoría de nuestros gobiernos religiosos y también de nuestros gobiernos humanos, que son niños reyes los que están usando el poder, y el mismo poder los corrompe porque ellos no saben administrarlo y no saben gobernarlo. Así que necesitamos tener ese dominio propio. No podemos estar solo
en ese afán de que el dinero no gobierne, de que Mamón nos gobierne, sino que nosotros debemos gobernar las riquezas. La palabra dice en Proverbios 20:21 que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La gente que compra la carrera, la loca, sin revisar su presupuesto, sin considerar su medida de fe. La gente que en diciembre va y saca refrigeradora, estufa, microondas y cambia toda la cocina en diciembre, pero en marzo se la están yendo a desmantelar porque no tiene cómo pagar. Eso usted dice, eso es lo dinero. No, eso te está inhabilitando de ser calificado para recibir los dones o las riquezas verdaderas. Y cuando hablamos de mayordomía, hablamos de tributo, hablamos de semillas, hablamos de dar al necesitado, hablamos de tener un presupuesto familiar, hablamos de ser fiel con todo lo que recibimos, no malgastarlo ni despilfarrarlo, sino crecer en dominio propio, decir no a esas compras compulsivas, cosas que ni siquiera necesitamos. Ya el gobierno dijo que nos va a dar feriado. Bueno, ahorita en septiembre tenemos 3 días algunos, y luego en octubre tenemos otros 3 días y empieza la publicidad. Venga, y vacaciones, paquetes todo incluido, tarará, y la gente viene y dice, está bien, yo me voy a ir y voy a pedir del 13º, o que me adelanten el 14º del otro año, y me voy a ir de vacaciones a gastar en 2, en 3 días lo que no tiene, porque desde luego lo tuvo que pedir adelantado, es porque usted no lo tiene. Váyase de vacaciones una vez que usted haya ahorrado, y ese dinero no le está haciendo falta para honrar ninguno de sus compromisos, y no le hará falta para honrar los compromisos futuros. ¿Me doy a entender? Pero a veces en el zafarrancho, en este manoseo mental de los medios de comunicación y de la publicidad, entonces todos vámonos. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Como muchas veces les digo yo a las parejas que se van a casar y empiezan a soñar con la luna de miel y el vestido de $1,000, de $1,200, en el diamante, en el brillante, en el local, en el salón, y le digo, hija, piense con la cabeza, piense con el corazón, de verdad, con el corazón derecho y no con el izquierdo. Mire, ¿a quién no le gustaría casarse como se casó Lady Diana o como se casan todas esas reinas de Europa, de Inglaterra? Pero cada quien debe vivir lo que le ha tocado vivir, ¿sí o no? ¿Me doy a entender? Me doy a entender, y le digo yo, mi amor, está bien, te vas a gastar 300,000 lempiras en esa boda. Yo no te entiendo. Tienes 300,000 lempiras para gastar en una noche, en un vestido que no te vas a volver a poner, y te vas a ir a vivir a la casa de tu suegra, porque mejor esos 300,000 lempiras no lo das de prima en una casa, aunque sea con 2 cuartitos, pero no hay nada como vivir con su marido a solas. Porque hay ese momento donde 2 son compañía, 3 en multitud. Y me perdonan si alguna tiene suegra aquí, ¿verdad? O que tiene la nuera bebiendo en la casa. ¿Me doy a entender? Pues si tengo 300,000 lempiras o 200,000 lempiras, yo mejor lo voy a invertir en algo que me dure. Lo voy a dejar para comer yo no sé cuántos meses un año o año y medio. Ay, no, es que yo quiero salir en los sociales y en las mejores revistas de sociedad, y que salga mi vestido de larga cola y que eso se come, pues. Y después de la luna de miel se queda viendo él y se queda viendo ella. ¿Y ahora qué hacemos? Ni para un cartón de huevos tenemos. ¿Comprende? Y hay otros que confían en los hombres en vez de confiar en Yahweh. Entonces dice, yo voy a invertir 300,000 lempiras en la boda, pero con los regalos seguro que a mí me dan hasta 500,000 lempiras. Repongo los 300 y me quedo con 200,000. Les voy a decir, la verdad de la vida es que la gente no es generosa. ¿Me voy a entender? Y usted no puede basar su futuro en una expectativa de los invitados. Porque les voy a decir, uno se lleva enormes sorpresas.
Hay gente que deja de invitar al amigo de toda la vida por invitar al jefe, al gerente y al dueño de la empresa. Y aquel pueda que no vaya, se excusa y perdiste una tarjeta. Y si va, te lleva 200 pesos. O te dan el abracito y te dice después, cuando vuelva de la luna de miel, y pasaron 3 años y el después nunca llegó. Y a veces tú invitas a otra persona, pero que te ama, que te quiere de verdad y va a hacer un esfuerzo por darte un regalo conforme a su capacidad, claro, pero que te lo va a dar y que vas a contar con él. ¿Comprende? Comprende. Pero todas esas vanidades de la cabeza lo que nos hacen es caminar hacia hoyos y hacia abismos. No pensamos con cordura. Y si no podemos manejar las riquezas injustas, las riquezas materiales, el dinero, ¿quién les confiará lo verdadero? ¿Quién les dará las riquezas verdaderas si ustedes no saben manejarlo? Ustedes lo despilfarrarían. Ustedes creen Yahshua. Mire, Yahshua era tan administrador de la unción que él no sanaba a nadie más de lo que la misma unción que reposaba en ese momento en su espíritu podía hacer. Él iba a muchos lugares, pero él tocaba a uno, a otro y a otro. Él medía y gobernaba su propia unción. ¿Comprende? Él fue a Galilea y él sabe que en el reino para alguien obtener algo debe tener fe. Mire, debe tener fe. Y también es cierto que existe don de fe, donde la persona por la que yo oro no tiene fe, pero yo tengo fe, esa persona obtiene su milagro y recibe sanidad. Sin embargo, oiga la sabiduría de Yahshua. Yahshua fue a Galilea y esa gente no tenía fe. ¿Y qué hizo él? Como era de mayordomía, era sujeto al Roá, él dice, yo no puedo ir en contra de la palabra. Esta gente no tiene fe, aunque me dan lástima, me dan pesar, su sarna, su ceguera, su lepra, y tenía conmiseración de ellos, pero él se sostuvo sobre una palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que como en Galilea no había fe, él no pudo hacer, y así lo dice la Biblia, él no pudo hacer allí muchos milagros. Así que hizo milagros para la gente de fe. Yo aprendo eso de lo que es el manejo de la administración de la riqueza espiritual. Pero también me pongo en el otro sentido. Pero él poseía el don de fe. ¿Por qué no usó su don de fe y sanó a todos? ¿Por qué no usó su don de fe y sanó a todas las personas que ahí estaban? No, porque el Ruach HaKodesh le ha de haber dicho no. No lo vas a usar y no lo vas a usar en este momento porque no conviene al reino. ¿Comprende? Era un hombre que no tenía presiones sociales, no le interesaba lo que los fariseos dijeran, no estaba pensando lo que los discípulos iban a decir. Él pensaba en lo que Lava le decía y en el gobierno de Lava a través del Roá sobre su vida. Era un hombre en pleno control del Ruach HaKodesh. Ya nos imaginamos nosotros con don de fe a todo mundo. A todos sanaríamos, a todos le multiplicaríamos el dinero, a todos les arreglaríamos los problemas. Entonces, ¿sabe en qué desencadenaría eso? En que usted se volvería el Dios de esas personas, porque están usando su don de fe, pero ellos no están creciendo absolutamente nada. Y Yahweh quiere que cada uno de los que se acercan a Él puedan desarrollar su fe y que ellos estén pegados solamente de Él, porque Él es el único Elohim fiel y verdadero. Entonces, si yo tengo el don de fe y lo uso y nunca les enseño de fe y nunca les enseño de sanidad y no les enseño a depender del Lava y nada, sino que solo vengan y reciban milagros, vengan y reciban milagros, vengan y reciban milagros. ¿Dónde está su salvación entonces? ¿Dónde va a estar su maduración? ¿Dónde va a estar su apego a Yahweh? ¿Dónde va a estar su crecimiento? ¿Comprende? Y era Yahweh, era Yahshua, poseedor de todos los dones, claro que sí. Pero usted no lo vio ufanándose de eso. No lo vio atrayendo multitudes con su don de fe, sino que él iba a las personas en las que el Ruach ya había desatado una semilla de fe. Le cuento eso solo para que usted vea lo delicado que es la administración de las riquezas del reino.
¿Y cómo nos vamos preparando para eso? En el autogobierno de las cosas naturales, en el autogobierno de las riquezas naturales. Así es como nos vamos preparando, dice la palabra, y yo no quiero pelear con ella, sino que quiero creerla y recibirla en mi corazón. Amén. Entonces hay que ser fiel en nuestra economía, hay que ser fiel en nuestras finanzas. Y ese es el segundo principio. Y el tercer principio, en Lucas 16:12 dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Vea qué reiterativa la pregunta. En el 11 dice: ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí: ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, si nosotros realmente no somos fieles en lo ajeno, ¿cómo podemos pedir entonces que nos sea desatado lo nuestro? Y a veces hay gente en los medios religiosos y en nuestras congregaciones que, sin haber sido fieles con lo ajeno, están esperando lo propio, están esperando nada, porque el principio del reino es que si tú eres fiel con lo ajeno, entonces se te dará lo propio. ¿Me doy a entender? Dígame que sí, porque esto es lo que hace carácter. Esto es lo que hace gente íntegra. Y yo sé que la gente, ay, que los dones son bellos y tienen su lugar. Pero los dones en una persona que no es íntegra en su carácter moral es una desgracia. Es una desgracia. Y eso no va a funcionar bien. Amén. Entonces, si en lo que no te costó a ti no eres fiel, no llegarás a tener lo propio. Y si lo llegaras a tener, no lo vas a conservar, porque tu infidelidad va a destruir tus bienes. Recuerda que estoy hablándole de 3 principios del reino: ser fiel en lo justo, ser fiel y justo en lo poco, ser fiel con las riquezas injustas y ser fiel con lo ajeno. Si usted es fiel con lo que le pertenece a otro, Dios le va a dar lo suyo. Pero si no es fiel en cuidar las cosas de otro, usted se coloca, según el reino, en una plataforma en que a usted no se le dará lo propio, porque no ha calificado, no ha hecho mérito, no ha crecido, no ha desarrollado, no se ha entrenado en ser fiel en lo ajeno, ser fiel en lo de otro, ser fiel en las riquezas injustas, ser fiel en lo poco, en lo pequeño. Entonces pongámonos en el caso de nuestros hijos. A veces los hijos dicen: mamá, ¿y cuánto me va a dejar? Papá, ¿y cuánto me va a dejar? Y uno ni pensado tiene morirse, ¿verdad? Ni pensado que tenemos, que nos vamos a ir. Pero ellos ya están, ¿y a quién le va a quedar aquella casa? ¿Y aquel terreno a quién le va a quedar? Mamá, ¿y por qué mejor el carro no me lo pone ya a mi nombre? ¿Me doy a entender? Nosotros siempre andamos queriendo ver cómo nos quedamos con algo, pero no se trata solo de quedarse con algo por quedarse, sino que se trata de entender este principio del reino. Si no somos fieles con lo ajeno, no se nos dará lo nuestro. Nuestros hijos, si no son fieles con lo nuestro como padres, no podrán tener lo propio. Es una palabra de reino que la gente no le gusta que se la prediquen, y por eso no crecen, no maduran, no se arrepienten y no cambian de conducta. Pero por ejemplo, usted se ha fijado en la casa, somos los papás los que andamos: si no están ocupando esa luz, apáguenla. ¿Sí? Si no están ocupando esa luz, apáganla, que está el consumo de energía. Somos los papás que estamos. Escojan por favor 2 o 3 días a la semana para planchar, pero no se puede estar planchando todos los días el pantalón y la camisa que se van a poner, porque se gasta mucha energía, mucha corriente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los papás somos los que estamos recalentando la comida del domingo el día lunes, ¿verdad? Pero los hijos, ay no, ay che, otra vez vamos a comer eso. Pero los papás hacemos un fabuloso viernes con los días de sobra, ¿verdad? Todos los almuerzos o las cenas
Los poquitos que sobraron en la refrigeradora, ¿verdad? Nosotros nos inventamos una receta para que todas las sobras sepan a un platillo exquisito y delicioso. Y los hijos, ay no, ¿cuántos días tiene de estar eso en la refri? Uy no, yo eso no me lo como, mejor ni como, dice. ¿Ah? Uy mamá, ya hubiera botado eso. Ya lo hubiera botado yo que usted, ay, ni un día lo hubiera guardado. Es que no te costó a ti, mi amor. ¿Ah? Es que no te costó a ti. Porque les ha pasado cuando vamos a los restaurantes, ellos solo dicen, ¿me traes la carta? Quiero esto, esto y lo otro. Los papás, vamos a ver cuánto cuesta. Y ellos, ¿qué lleva? ¿Cuántas guarniciones tiene? Tráigamelo a término medio, ¿no? Bien cocido. Ay, no, yo no quiero sodas, por favor, tráigame un ponche, un jugo natural con esto y con lo otro, ya sabe, ¿verdad? De esos jugos que te cuestan 100 pesos. Y yo estoy sacando con 100 pesos, hubiéramos comprado 3 limonadas. ¿Comprende? ¿Comprende? ¿Ve? Nosotros somos los que andamos administrando. Los muchachos llegan y se tiran a los muebles con todo y los zapatos ahí. Nosotros baje los pies. Baje los pies del mueble. No coma encima de los muebles. Ay, mi mamá tan fijada. Ay, mi papá tan regañado. Ay, tan amargados que no lo dejan a uno disfrutar la vida. No, mi amor, si que ese mueble se mancha, tú ni lo compraste, ni vas a tener que mandar a pagar para que lo laven. Si no somos fieles con lo ajeno, no tendremos lo nuestro. Si nuestros hijos no aprenden a cuidarnos el lomo a nosotros sus padres, pues no van a tener lo de ellos. Porque el que no aprende a cuidar lo ajeno, tampoco aprende a cuidar lo propio. Es que esa es la filosofía del reino. Así nos ha enseñado Él. Si nosotros no podemos cuidar lo ajeno, lo que no nos costó, tampoco cuando tuviéramos lo nuestro lo vamos a cuidar. Lo vamos a ver de menos, lo vamos a ver como si nada. Empezamos solamente a despilfarrar. Cuando ha pasado y pasa en nuestras casas y mis hijos van a llevar sus amigos y todo, yo les digo a ellos, sus amigos van a cuidar las cosas de la casa en la medida en la que ustedes las cuiden. Pero si ellos los ven a ustedes, que ustedes es un despilfarre con todo lo que hay y los muebles, y entonces así quien dicta la conducta de nuestros amigos en casa somos nosotros mismos. Pero si usted le da a entender que pueden desarmar el jardín, que pueden desarmar las sillas, que pueden hacer todo, si el hijo lo hace, los amigos lo van a hacer. Entonces, es bien fácil desarmar lo que no le ha costado a uno, ¿verdad? Es bien fácil destruir lo que a uno no le ha costado. Y como dicen por ahí, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero ese pensamiento nos llama y nos lleva a la pobreza y nos descalifica para reinar con Yahshua, porque estamos quebrando uno de los principios de su reino. Eso quiere decir cuando yo voy también a la empresa y entonces yo manejo una máquina o manejo cualquier otro recurso de la empresa, un material, cualquier insumo, y entonces estamos nosotros, ay no, si estos viejos están podridos en plata, échale más de eso. Ay, no, y agarran las máquinas, ¿verdad? Como que las van a destruir. Ay, si este viejo, olvídate, se le arruina hoy y ya mandan a comprar 15, mañana si está podrido en plata. Entonces vienen los operarios, los obreros, los empleados, los colaboradores, y con ese odio social que fomentan esos grupos que todo lo quieren caído del cielo y fomentan un odio contra el rico, entonces, ay, esta herramienta, usarla como sea, ay, esa máquina, usarla como sea, ni se fijan dónde enchufan una máquina, se van y no la limpian, y usted sabe que la máquina que no se limpia se va arruinando, que el polvo, el sucio arruina las máquinas, las computadoras. Ay, esta computadora, vieran, más bien ya la debería cambiar el jefe por la última que está saliendo así. Es que a qué le vas a dar el dinero para que cambie todo el sistema o la red de computación.
Comprende, comprende, comprende. Ay, vamos a los supermercados y entonces solo vamos por una caja de cornflakes y yo no sé, una bolsa de maseca y vamos y nosotros o el empleado le pone hasta 3 y 4 y 5 bolsas. Ay, si estos viejos, o a uno mismo se lo sacan en lo que le cobran. No se trata de eso, no se trata de eso. Porque eso ya va dando evidencia de lo que tú eres por dentro y de lo que piensas. Ay, si estos viejos, ¿qué les va a hacer falta? Una bolsa más, una bolsa menos. Si es que ellos ni cuenta se van a dar, pero a ti te va a perjudicar porque Yahweh te está viendo. Y de quien recibimos la recompensa es de Él. Si nosotros como hijos no podemos cuidarlo de nuestros padres, si como empleados no podemos cuidar el recurso de la empresa, el bienestar de la empresa, usted mismo se está haciendo un clavo, porque una empresa con empleados de esa mentalidad la llevan a la quiebra en un momentito. Los clips no duran. El tape no dura, las máquinas no duran, hay que estarlas reparando cada mes y medio, no porque la máquina era mala, sino porque por el desaseo. ¿Comprende? Si no somos fieles en lo ajeno, entonces nosotros no vamos a tener lo propio. Hay gente que está trabajando y dice, pero yo quiero tener mi propia empresa. ¿Quiere tenerla? Sea fiel en la empresa donde está trabajando. Sea fiel en la empresa que está trabajando. Ay, no, yo no soy de esos dundos que le dan el lomo a esta gente para que se enriquezca más. Es que no trabajamos a ojo de hombre, sino a ojo de nuestro amo. Y Él ha dicho que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para la gloria del Abba Yahweh. No viendo carne ni sangre, sino respetando los principios y las máximas del reino, para nosotros ser bendecidos, para nosotros ser prosperados. Entonces, si yo no soy fiel en lo ajeno, pues tampoco voy a tener lo propio. Y Él dice, ¿quién te va a dar lo propio? ¿Quién te va a dar lo tuyo? No te lo mereces. Y si por X o Y situaciones de la vida algo se te diera, entonces lo vas a perder en un momentito, lo vas a perder rápidamente, porque no desarrollaste el carácter y la capacidad para poder sostenerlo, mantenerlo y llevarlo a más. Entonces, para finalizar este tema acerca de la fidelidad, vemos cómo el rey David fue fiel en lo poco y por eso se le dio mucho. El rey David fue fiel con las riquezas injustas y por eso Yahweh le dio las riquezas espirituales. El rey David fue fiel con lo de su padre, con lo del rey Saúl, y por eso la escritura dice que él recibió lo propio. Mire que David era tan extraordinario en algunos principios del reino, que aún siendo ya él el rey ungido por Samuel y ya descalificado Saúl, pero aún en el gobierno, aún siendo el rey vigente, cuando Saúl sale a perseguirlo para matarlo y él está en la cueva y Saúl está ahí, David tiene la oportunidad de matarlo tranquilamente, sin lucha, sin pleito. Pero ¿qué dijo él? Yo no levantaré mi mano contra el ungido de Yahweh. Que él pudo haber dicho, muerto el rey, que viva el rey. Yo ya soy el ungido, el profeta me ungió a mí, mientras más rápido se vaya mejor. No, porque era un hombre guiado por el Ra, era un hombre guiado por el Espíritu, y él sabía que mientras hubiera un ápice de la unción de Yahweh en el cuerpo de Saúl, nadie lo debía tocar, porque estaba metiéndose con la unción misma. Así que él no tuvo prisa por ser el rey, él no tuvo prisa por decapitar a Saúl. Y ahí donde nosotros miramos la fibra moral y miramos la capacidad espiritual de David, que aún teniendo todo para haber eliminado a Saúl de su carrera, él no lo hizo, no escogió el camino corto y dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Abba Yahweh. Y él censura y censuró a todos aquellos que se levantaron cuando Saúl y Jonatán murieron de forma tan ignominiosa. Lo primero que él dijo es que no sepan en Gad, que no se den cuenta los filisteos cómo han perecido y cómo han caído los valientes de Israel.
Él hubiera sido un hombre vengativo. Saúl quiso matarlo, Saúl quiso destruirlo. Él hubiera dicho, ahí lo voy a exhibir, ¿verdad? Y que todo el mundo se dé cuenta que los filisteos exhibieron sus cuerpos y les hicieron vilezas y los hicieron humillaciones. Él pudo haberse gozado de la desgracia de Saúl. Sin embargo, él era un hombre fiel, era un hombre íntegro, era un hombre con una estructura de reino en su corazón, y lo que hizo más bien fue cubrirlo, fue protegerlo, y lanzó decreto y dijo que no sepan en Gad y que no se den cuenta los filisteos cómo han caído los valientes de Israel, que no se sepa. Y en cuanto él pudo, recuperó los cuerpos y les dio sepultura como correspondía a un rey, como correspondía a un príncipe. Nosotros encontramos una calidad moral extraordinaria, encontramos una espiritualidad extraordinaria, un sometimiento a la palabra, una humildad en su corazón, que fue lo que lo llevó a la silla de gobierno, fue lo que lo llevó al reinado y lo que le aseguró que su trono permaneciera y que fuera estable. Si nosotros no somos fieles con lo ajeno, tampoco tendremos lo nuestro. Usted ve a Moisés, él tuvo que trabajar años para Yetro. Usted ve a Jacob, tuvo que trabajar años para Labán antes de recibir lo propio. Hay personas que aún en el ministerio tienen que trabajar para otra persona, tienen que servir bajo la mayordomía, bajo la sombra, bajo el cuidado de otra persona, porque hasta que tú seas fiel con lo ajeno, entonces Yahweh te va a dar lo propio. Mientras estemos pidiendo lo propio sin cumplir estos principios del reino, nosotros lo que estamos pidiendo es algo desordenado para nuestras vidas, que aún si por esas circunstancias del mundo espiritual llegáramos a recibir algo, nosotros lo vamos a perder rápidamente, porque no desarrollamos en nosotros la capacidad